A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al miércoles 31 de enero del año 2024. Mañana comienza un nuevo mes, febrero. Muy bien. El título de hoy de este editorial es ¿por qué no nos informamos del tema antes de opinar sobre él? Repito, ¿por qué no nos informamos del tema antes de opinar sobre él? ¿Por qué seleccioné o por qué definí este título? Porque la verdad, se los digo, ya estoy harto de escuchar a un sinnúmero de políticos de los 7 partidos, sean legisladores o funcionarios o candidatos. Y cuando digo candidatos es el masculino inclusivo, es decir, van damas también ahí, mujeres, ¿verdad? Que hablan de una cantidad de temas que ignoran todo del tema. Y entonces les sale la ignorancia a borbotones. En algunos casos hay quienes lo dicen con mucho garbo, con seguridad que solo da la ignorancia. Pero el que un ignorante emita una opinión absurda, pues no lo convierte en un especialista y tampoco hace que su estupidez sea algo correcto. Muy bien. Lo primero que debo comentar hoy, para entrar en términos generales primero, a partir de la semana quizá pasada o antepasada, el presidente de la República anunció el envío de un conjunto de iniciativas, 11 creo que son, un paquete voluminoso de iniciativas en tal o cual campo. La que más ha concitado opiniones ha sido la relacionada con las pensiones. Pero ojo, a partir de ahí empiezan las confusiones. El presidente no habló de las pensiones en general. Él habló de las pensiones de cuentas individuales, que en términos estrictos no son pensiones. En términos estrictos, jurídico-financieros, no son pensiones. Alguien me dirá, ¿qué son, Ángel? Entonces, es el resultado del ahorro del trabajador, ya sea que él lo aporte o la parte patronal. Y como consecuencia de la acumulación del capital por los intereses generados o los rendimientos generados, se hace una bolsa grande de ese trabajador. Y de esa bolsa es de donde se le hace una renta vitalicia, una pensión, etcétera. Pero repito, esa no es una pensión, porque no la está pagando ni el patrón, ni el gobierno, ni quien sea, la está pagando nadie, él con su ahorro de toda la vida. Pero vamos a decir las pensiones, pues, o las cuentas individuales. A esos se refería el presidente de la República, no a las demás. ¿Y por qué hace eso el presidente? Porque con el porcentaje de aportación del trabajador o a cuenta del trabajador, es muy pequeño ese porcentaje. Era 6.5 y ahorita con el aumento en el cambio que hubo en el 2020, creo que ya va como en 8.75, una cosa así. Aún así, eso es muy bajo, porque ese porcentaje que va a llegar dentro de 5 años, si no me equivoco, o una cosa así, en el 2030 o 31, va a ser del 13.25 o el 13%. Aún así, es un porcentaje muy bajo. ¿Por qué? Porque esas personas que ya tienen, por decir algo, 15 años cotizando con el 6.5 y agregamos 10 años con el 12 en promedio, van a obtener un porcentaje del 28-30% en el mejor de los casos.
Y entonces ahí va a arder Troya, porque va a decir, oye, yo estoy ganando 20,000 pesos y de repente me salen con 6,000 pesos, pues no se vale, se robaron mi dinero. No, lo que pasa es que él ahorró, él aportó muy poco. Entonces ahí se vendría un problema político que yo no voy a estar vivo para ese entonces. A eso se refirió el presidente. Repito, a esos y solo a esos. Y dice, no, pues hay que darles para que tengan el 100% de su último salario, lo cual es una aberración, es una babosada, por no decir algo más feo. Pero luego compuso que 3,000 de la de adultos mayores y que si le tocan 3,000 pesos, pues ya son 6,000 y que si le damos 4,000 ya tiene 10,000. Nunca dijo de dónde iba a salir la firula, pero algo mencionó, los organismos autónomos, cáiganse con su lana y los cerramos, etcétera, etcétera. Una bola de babosadas que dijo. Muy bien, ese es el contexto. Entonces aparecen personajes caracterizados más por un pasado negro que por otra cosa, como el señor Rubén Moreira. Y ayer, creo que fue la plenaria de los diputados del PRI o con los senadores también, no lo sé, ahí dice, tengo la instrucción precisa de apoyar el proyecto o la iniciativa de las pensiones que enviar por el presidente. Pero nos van a tener que decir de dónde va a salir el dinero primero y tienen que aprobar la semana de 40 horas. En los dos casos yo le haría, téngale mi buen. El presidente envía una iniciativa y con un papelito que dice, no le cambien una coma. Punto. Entonces yo no sé de dónde el diputado Moreira sacó esa ilusión, producto quizá de su juventud, de su nombre joven, inexperto en la política, que cree que el presidente va a decir, sí, miren de acá, a ver al delicadito de Hacienda, pues es que tenemos los fondos van a salir de aquí, vamos a quitar de acá y vamos, ténganle. Y ahorita veremos por qué. Pero se armó un revuelo porque el mensaje, indeseado quizá, o civilinamente deseado, estaba diciendo, vamos a apoyar la iniciativa de pensiones. Y se arma el merequetengue, al grado tal que hoy acude ante Ciro Gómez Leiva telefónicamente y Ciro le empieza a preguntar, no, mira, Ciro, es que nosotros queremos un gran debate. Rubén, pero no seas ingenuo, le dijo, por no decir otra cosa más fea. ¿El presidente va a debatir con ustedes? ¿Con quién? Porque además el presidente cuando envía la iniciativa ya no le pertenece, ya es del poder legislativo. Y ya veo yo al presidente, a ver, sí, diputado Moreira, mire, es que de aquí vamos a agarrar tantos miles de millones de pesos y tantos de acá. Ah, sí, ya me dijo el presidente de dónde y si va a alcanzar, apoyamos esa. No, hombre. Entonces, de repente se suelta en esa verborrea típica de un político mediocre, pero vamos a exigir en ese debate que se incluya también el sistema de pensiones de los maestros y que el sistema de las universidades públicas de los municipios. Eso, espérate, hombre, tranquilo, estamos chupando en paz. Y eso me lleva a hacer algunas preguntas incómodas para el diputado Moreira. El diputado Moreira no es nuevo en la política mexicana. Él y su hermano han sido los caciques magisteriales en Coahuila desde hace muchos años. Ha sido diputado y será diputado en la siguiente legislatura. ¿Ah? Y muchos de los que dijeron, sí, no, hombre, que no, yo vi a alguien hábil políticamente, acá llenar huecos. Yo no sé si estas personas saben que los diputados tienen lo que se llama derecho de iniciar leyes o derecho de iniciativa. Si tanto le preocupan al diputado Moreira
el sistema de pensiones de los maestros, el de las universidades públicas, el de etcétera. ¿Por qué no ha presentado durante su paso por el Congreso de la Unión las iniciativas correspondientes? Pero luego hace su aparición la X, y dice la X en la mañanera de la verdad: claro que apoyamos esa iniciativa de las pensiones porque queremos que la gente tenga un mayor ingreso y la vamos a apoyar, y por esto, y que la gente tenga más, una serie de cosas que ni venían al caso. Y dice uno, la señora X ahorita es senadora con licencia, pero en los últimos 5 años y medio ha sido senadora de la República. Apenas ahora le entró la prisa, pero con un agregado a los dos, a Moreira y a ella. Bueno, cuando envíe el Ejecutivo la iniciativa, oigan, ¿no han leído ustedes, señores legisladores, usted senadora y usted diputado, el artículo 71 de la Constitución? Por eso yo les digo que es un libro muy aburrido, pero vale la pena leerlo. A la letra dice el artículo 71: el derecho de iniciar leyes o decretos compete, 1, al presidente de la República; 2, a los diputados y senadores al Congreso de la Unión. ¿Qué han esperado durante tantos años? ¿Por qué hasta hoy y ni siquiera envían una iniciativa, sino que están esperando que el Ejecutivo envíe las iniciativas correspondientes? Entonces se quejan de la preeminencia del Ejecutivo y ahí están esperando. ¿Qué hace señora X? Estoy esperando que envíe la iniciativa para analizarla. ¿Quién? ¿Ustedes? No, el presidente. Oiga, pero usted puede, también tiene usted poder derecho de iniciativa, de iniciar leyes. Bueno, sí, pero estamos esperando al presidente. Oiga, pero estuvo usted 5 años y medio en el Senado, y igual está usted que su colega diputado allá en Moreira, igual. Entonces aquí llegamos a un punto que es interesante. Los legisladores, cuando están en campaña y quiero formar parte del Senado de la República para representar a mi estado, mi patria chica, y defender ahí los derechos y acrecentar los beneficios para los ciudadanos y la población en general de este bello estado que me vio nacer. ¡Ah! Pero llega ahí, pasa 6 años y nunca presenta una iniciativa trascendente, por supuesto, no babosadas ahí y cosas superfluas. Entonces, estamos ante una situación muy curiosa. Estamos esperando que el señor presidente envíe la iniciativa, porque en el momento en que él planteó una iniciativa, ¿por qué no se dedicaron rápidamente con sus asesores, etcétera? Al rato voy a dar 2 o 3 nombres. ¿Por qué no? Órale, vamos a hacer esto, se trata de esto, de esto. No, están esperando. Yo entiendo que los diputados y senadores de Morena, como perritos falderos, estamos esperando que, estamos esperando que López, el presidente, ay, bonito perrito, qué bonito te portas, muy bien. Pero los de oposición, pues así pueden pasar decenios y jamás vamos a tener un sistema moderno de pensiones. ¿Por qué? Porque los legisladores de oposición siempre van a estar esperando a que el presidente envíe la iniciativa. Para analizarla, pues elabora la tuya. Elaboren ustedes, júntense los 3 partidos en diputados y en el Senado y elaboren una iniciativa conjunta y a darle, llórale y la discusión. Ese es el primer problema que tenemos en materia legal en México. Ahora bien,
El caso de las pensiones es una cosa sumamente interesante. Una de las cuestiones que no se dice y que vale la pena hacerlo es la siguiente. Los nacidos después de 1981 jamás tendrán una pensión. Ojo, pongan atención, por favor. Los nacidos después del 81, sí es del 81, no van a tener pensión. Bueno, ¿qué van a tener? Su cuenta individual en una Afore, que es la que administra esos recursos, y forman parte de un flujo, una gran cantidad de dinero que invierte una CIEFORE. Y como dije al principio, no van a obtener una pensión, sino van a vivir los años que les queden de vida de los rendimientos del ahorro que ustedes aportaron y que la parte patronal y el gobierno con una pizcachita ahí y el ahorro voluntario de ustedes. Por eso no es una pensión. Repito, por eso no es una pensión. Y en consecuencia, ¿quiénes son los que tienen una cuenta individual a donde se puede aportar ahorro voluntario? Los que están en la economía formal. Pero resulta que la población económicamente activa son 56, 57 millones de mexicanos y solamente hay 22 registrados en el Seguro Social. ¿Qué va a pasar con los otros 30 y tantos? No va a haber, deje usted, no le llamemos pensión, no va a haber ahorro, porque al no estar en la economía formal, no tienen IMSS, no tienen su Afore, o sea, su cuenta individual. Entonces, ¿qué van a recibir cuando ya no puedan trabajar? Pues la miseria que les pueda dar alguna institución filantrópica o si restablecen el seguro popular, pero repito, los nacidos después de 1981 no van a recibir pensión. ¿Y por qué? Hagan la cuenta. Los después del 81. Muy bien. 82, 83, 84, 85, 86. 87, 88, 89, 90, 91. Ya son 10 años. 92, 93, 94, 95, 96 y 97. 16 años, que es la edad mínima para trabajar. Entonces, cuando esa persona nació el 1 de enero del 82 y empieza a trabajar el 1 de enero del 98, a los 16 años cumplidos, vamos a decir, o a los 17, él va a empezar a aportar a su cuenta individual. Pero esa no es una pensión. Técnicamente, es como el caso de las pensiones para adultos mayores. No es pensión. Es un apoyo que el gobierno federal otorga a quienes cumplan X o Y condiciones. Las únicas pensiones que son realmente pensiones son lo que se llama pensiones contributivas en el viejo sistema de reparto. Se hace una bolsota y de ahí se le va dando al que va pensionándose o jubilándose, pues. Pero eso ya se canceló en 1997, cuando entró en vigor la ley del sistema de ahorro para el retiro. Entonces, ya la ley del 73 ya no tiene nuevos, sino solamente aquellos que cotizaron antes de la entrada en vigor de la nueva ley. Esas cosas deberían explicársele a los trabajadores y los empleados. ¿Quiénes? Los legisladores y en consecuencia sus partidos. Pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque no les interesa. Porque esos señores no tienen necesidad de una pensioncita de 4, 8, 10 mil, 15 mil pesos. Los señores con toda una vida en la política están forrados de pasta. Por eso necesitamos personas que conozcan la realidad de los trabajadores y los empleados y estén preparados
y que lleguen a las cámaras. Esa es la razón. Ahora bien, hecha esa aclaración, veamos ahora el origen de lo que llamamos el problema de las pensiones. Cuando hablamos del problema de las pensiones, estamos incluyendo muchos temas, pero muchos temas. Ahí. Vamos a ver. Espero que se vea aquí bien esto. Les voy a mostrar esta gráfica que está elaborada con los datos del censo del año 2020, del 2010 y del 2000. Ustedes podrán ver aquí unos rectángulos horizontales y dos curvas. Estas dos curvas que están aquí corresponden al año 2010 y el año 2000. Y ustedes podrán observar que aquí se va angostando esta base correspondiente al 2020, pero va arriba ampliándose esta parte de arriba, el copete. ¿Qué significa eso? Bueno, eso es lo que se llama la segunda transición demográfica, o mejor conocida como el invierno demográfico. Menos niños y más viejos mayores de 60 o 65 años. Ahí está el origen de la crisis del sistema de reparto de las pensiones. Ahí. ¿Y quién les habla de eso? ¿Moreira? ¿La señora X? No, hombre. Ellos están esperando a ver qué les manda el presidente. ¿Y por qué es ahí el origen? Porque cada vez la mujer en el mundo, no nomás en México, ya no quiere tener 7, 8, 10 o más hijos. Ahora tiene a veces 2, un porcentaje pequeño 3, pero va a la baja, y otras tienen 1 y no pocas ya no quieren tener hijos. Por lo tanto, en la medida en que nazcan menos niños de más y más mujeres, no hay nuevos trabajadores que se incorporen a la economía y con sus impuestos paguen o sufraguen los costos que significa atender a tanto viejo que estamos acá arriba y que tenemos enfermedades caras, cardiopatías, diabetes, enfermedades degenerativas por la edad, Parkinson, Alzheimer, demencia senil, etcétera, etcétera. Entonces, este problema de las pensiones, repito, es consecuencia de esta situación que demostró de manera irrefutable que el sistema de reparto, aquel donde aportaba uno a una hoyota de dinero y de ahí se iba tomando, ya no se sostiene. Y miren ustedes cómo cambian las edades. La ventaja de estas gráficas del censo, cuando uno se dedica a estudiar seriamente el tema, ahorita les voy a mostrar una gráfica muy interesante. Aquí está. Estos tres conjuntos, estas tres tercias de rectángulos verticales, es la población dividida en rangos de edad. Este verde o azul turquesa corresponde, ahorita le voy a decir, a grado, no, este es el grado de escolaridad. Perdón. Vamos a ver. Tanto papel que tengo yo aquí, hombre, ching. Vamos a ver. Vamos a ver. Se me hace que aquí ya se me perdió. Se me perdió. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Permítanme. Permítanme.
Vamos a ver. Espero no quedarles mal porque una vez recorté una hoja y que creo que fue esa, pero ahorita les explico de qué se trata. Sí, corté esa hoja, pero ahí les va a ustedes, con la memoria. Divide en 3 rangos la población. Menores de 18 años, de 18 a 50 o 55 y luego de 55 hasta más, hasta que se muere. Y estos 3 rectángulos, se los prometo para mostrárselos el viernes, demuestra que los menores de 15 años o de 18 años va decreciendo su participación. Los de en medio, que son los de edad de trabajar, hasta los 64 años, más o menos está estable. Pero la que va también creciendo con una recta, con una pendiente muy pronunciada, es la de los mayores de 65 años. ¿Qué significa eso? Lo que les comentaba hace un momento. Cada vez hay menos niños, por lo tanto menos jóvenes, y cada vez hay más viejos mayores de 65 años. Eso es el invierno demográfico. Y eso es lo que ha generado una consecuencia de ese invierno demográfico, el problema de las pensiones. Por esa razón, se tuvo que crear un sistema nuevo para resolver, para enfrentar y resolver el problema de los sistemas de reparto. Básicamente por una cuestión de demográfica. El SAR tiene documentos que ahorita les voy a comentar. Esta recta que está aquí es la esperanza de vida en México a los 65 años. Esta es esperanza de vida a los 65 años. Aquí estamos, vamos a ubicarnos en el año 2020 al 2025, prácticamente son 18 años después de los 65 años. Ustedes se han de acordar que cuando alguien cumple 65 años, le digo, mínimo va a llegar usted a los 83 años. Porque una persona que está viva o sana a los 65, las probabilidades, estadísticamente hablando, por supuesto, que viva esos 18, 20 años, es muy alta. Entonces, por esa razón, ese indicador ha cobrado mucha vigencia. Luego, miren, esta gráfica que está aquí es de la fertilidad en México o el número de hijos nacidos vivos por mujer durante su vida fértil. Aquí en el primer caso, que es lo de más arriba, que es 6.8, es en el año de 1950 a 1955. Eso se mantiene más o menos constante hasta el año 1965, todavía 10 años después. Pero a partir de 1990, aquí, con 2.9 hijos nacidos por mujer, empieza a bajar, a bajar, a bajar, hasta llegar al año 2020, que es, ahorita les digo, aproximadamente 1.7, 1.8. Pero las perspectivas son de que se estabilice hasta llegar al 1.7. ¿Qué significa eso en términos demográficos? Algo tan sencillo como esto. Estamos abajo de la tasa de reposición. Es decir, son más los que se van a morir que los que van a nacer. Y eso contribuye también a que cada vez haya menos gente para trabajar. ¿Y cuál es la única solución que han encontrado países como Japón, por ejemplo, países como o algunos países europeos? La elevación de la productividad, es decir,
que cada vez requiero menos trabajadores para hacer las mismas tareas. ¿Y por qué? Porque ya no hay muchos niños como era hace 30, 40 o 50 años. Pero aún así, hay labores que no quieren realizar los nacionales de países como en Alemania, Francia, Inglaterra o el Reino Unido, España, etcétera, Estados Unidos, Canadá, etcétera, etcétera. Y la única solución que tienen porque sus mujeres no quieren tener tantos hijos es la migración. Pero el racismo y cuestiones de tipo cultural o sociológico rechazan la migración, como es el caso de Estados Unidos, no se diga en el caso de Alemania, España misma, etcétera, etcétera, México mismo, y eso está generando una serie de problemas graves. Ahora bien, he comentado yo con ustedes unos documentos que el SAR ha elaborado. Son 5 documentos que se llaman Apuntes sobre el SAR. El número 1 se llama La edad de retiro en el sistema de ahorro para el retiro. Aquí viene perfectamente explicado cuál es la edad de retiro por vejez en países de la OECD, hombres y mujeres, edad de retiro en los países, etcétera, etcétera. Aquí van a encontrar ustedes en el primer documento. Ya les he dicho, apuntes sobre el SAR, número 1. Ahí ven ustedes apuntes sobre el SAR. Luego el número 2. El número 2 es, aquí está, el número 2, es un excelente trabajo sobre el diagnóstico de la generación Afore-IMSS. Es decir, es esa generación que está en el medio, que todavía tiene derecho a pensionarse con la ley del 73, pero que ya está cotizando en su cuenta individual. Es un trabajo también muy, muy interesante que a los interesados yo les recomendaría que lo lean. Entren a la página del SAR, sar.gov, y pongan ahí en el buscador apuntes sobre el SAR número 1, número 2. O pueden hacerlo desde su buscador, Google, y ponen ustedes apuntes sobre el SAR, número 1, número 2, 3, 4, 5, ahí va a aparecer. Y el que es una joya es el número 4 que ya lo he comentado. Apuntes sobre el SAR, el número 4. Vean ustedes ahí, lean las causas por las cuales tuvieron que surgir las cuentas individuales. Ahora bien, ¿por qué la señora X y el diputado Moreira dijeron ayer y hoy tantas tonterías, mentiras, inexactitudes sobre las pensiones? Por ignorantes y porque jamás se han preocupado por estudiar el tema. Alguien me dirá, oye Ángel, pero para eso están los especialistas, entonces que llamen a un especialista para que no digan ellos tonterías o burradas. Me dice un amigo, Ángel, vi a la ingeniera más asentada, valiente y clara. Sí, le digo, está muy asentada, es muy valiente y claramente dice muchas tontejadas, porque es la verdad. No es que dijo y la verdad es que tanto ella como Moreira dijeron barbaridad y media sobre las pensiones. Tiene ahí la ingeniera en sus especialistas 2 personas que le entienden al asunto. Uno de ellos es el doctor Carlos Ursúa y el otro es Enrique de la Madrid. A cualquiera de los dos, ella podía haber recurrido y que le hicieran una presentación de estas cosas que estoy diciendo yo aquí, tranquilamente, así, sin batallar mucho. Ahora bien, las pensiones en México es quizá uno de los temas más ampliamente estudiados. Quiere decir que si la ingeniera, en su ambición legítima para ser presidente de la República,
no ha estudiado el tema ni por encimita, quiere decir que actúa con una irresponsabilidad total. ¿Por qué? Porque el principal problema que tiene este país ya, más que la violencia, es el problema de los sistemas públicos de pensiones. No tienen solución con los esquemas que han querido salir, que vamos acá y que aportamos esto y que reducimos las semanas y luego 25 semanas aumentamos cada año para que queden 1,000. Esa no es la solución. El problema de las pensiones va a requerir decisiones duras, impopulares por lo mismo y también dolorosas. En el año 2015, la Secretaría de Hacienda encargó, a través del sistema de ahorro de la CONSAR, encargó a la OECD una revisión del sistema mexicano de pensiones y una posible salida al conflicto que hay entre esos dos grandes sistemas, la ley del 73 y la ley del 97. Y la OECD entregó este excelente estudio. Esto que está aquí está en inglés, también lo hay en español. No encontré en español, los tengo impresos los dos, en inglés y en español. Es un excelente trabajo que cuando se dio a conocer en el año 2015, lo encajonaron. ¿Por qué? Porque este trabajo dice que la única solución a la vista es reformar las leyes correspondientes y la Constitución para elaborar de los dos sistemas uno. ¿Y por qué es esto? Porque la ley del 73 tiene un desvío a favor del trabajador y el sistema de las cuentas de ahorro para el retiro individuales con los porcentajes tan bajos tiene un desvío en contra del trabajador. Entonces, el trabajador que tiene un amigo, un compadre, un hermano, un familiar que se pensionó con la ley del 73 y obtuvo, por decir algo, después de 35 años de trabajo, 30,000 pesos de pensión mensual, y la persona que tenga desde el 97 cotizando, ahorita tendría del 97, 3, tendría 26 años, póngale dentro de 10 años con este porcentaje, habría de recibir de su salario quizá el 30%, 32% máximo. Entonces dice, ¿cómo es posible que aquel reciba esto, etcétera, etcétera, lo que usted diga? La solución el problema se debe a que el modelo matemático de la ley del 73 no pensaron los que lo desarrollaron que la demografía iba a cambiar, porque cuando se armó eso, pues la gente vivía en México en promedio 50 años. Hoy estamos en la vecindad de 77, 78 años. Y una persona que se pensiona a los 65 todavía vive, como vimos ahorita, 18, 20 años. En aquel entonces una persona no alcanzaba ni siquiera a pensionarse, a llegar a los 65. Entonces, este es el primer documento en 2015. Pero después de este documento han surgido documentos de una importancia tremenda. Este documento que tengo aquí, que es del 2021, si no estoy equivocado, ahorita les voy a decir exactamente, del 2021, sí, es del 2021, muy bien. Este es un trabajo de una importancia excepcional. Pensiones en México, del Centro de Investigación Económica y Presupuestal. Este documento, la idea central es de quien fue fundador y director hasta hace poco tiempo de este centro, el doctor Héctor Villarreal Tamés, creo que es
su segundo apellido, el doctor Héctor Villarreal, y quien está al frente de este importante centro de investigación es la doctora Alejandra Macías. Este es un documento que enfoca las pensiones en México desde la visión de la desigualdad, donde se comparan la élite de las pensiones, el IMSS, CFE, Pemex fundamentalmente. Y hay una desigualdad tremenda, tremenda así. El número de años necesarios para jubilarse, el porcentaje del sueldo, etcétera, la aportación, etcétera, etcétera. No es un documento de fácil lectura, simplemente el hecho de que tenga ahorita 190 páginas, si no estoy equivocado, no son como son 150 páginas. Es un ladrillo este. Pero para los especialistas o a la gente que esté realmente interesada, ese es un documento. Ahora, hay otros documentos que tienen que ver con este problema. Estos que están aquí son varios documentos que yo imprimí de un seminario que se celebró hace 2 años, en octubre del 22, más año y medio, patrocinado por unas organizaciones multilaterales y se llamó Desafíos y Soluciones para las Pensiones de Hoy y Mañana. Este ladrillón también. Muy bien. Ahora, quiero decirles que este problema de las pensiones es considerado con la mayor prioridad en prácticamente todo el mundo occidental. No hay día en que periódicos como el Wall Street, New York Times, Financial Times, El País o revistas como The Economist traigan un artículo o una nota larga, un ensayo largo sobre las pensiones y los problemas asociados con las pensiones. Pero en México estamos más interesados que si por acá, que si esto, que el otro, que si López y los mañosos y eso, mientras los problemas siguen haciéndose cada vez más complejos. Este trabajo que está aquí es un trabajo muy interesante también del Banco Mundial y el título es sugerente. Los seguidores de los Beatles recordarán aquella canción que cantó, una de las 2 o 3 que cantó Ringo Starr, que se llamó When I get older, losing my hair, many years from now. Es la canción de cuando tenga 64 años. El título de este trabajo es Cuando tengamos 64 años. Y el subtítulo es Oportunidades y desafíos para las políticas públicas en un contexto de envejecimiento poblacional en América Latina. Un trabajo de primera calidad, con estrategias, con el planteamiento del problema, etcétera, etcétera. Muy bien. Y ahora, ¿recuerdan ustedes aquella cosa que se llamó Frente Amplio por México? Que ya nadie se acuerda, ahora todo es corazón, costilla, sesos y lo que sea, ¿verdad? Pues este trabajo del Frente Amplio por México, que debió supuestamente haber dirigido con su experiencia José Ángel Gurría y que en su momento yo dije que es una soberana porquería. ¿Saben ustedes en estas ahorita les digo, 167 páginas? ¿Saben cuántas veces se habla en este Frente Amplio por México hacia un programa de gobierno 2024-2030? ¿Saben ustedes cuántas veces se menciona el problema de las pensiones? Ninguna. Ninguna. Ahora bien,
Este problema de las pensiones es uno de los elementos que más daño causan en las finanzas públicas. Este año 2024, en el presupuesto de egresos de la Federación, prácticamente la quinta parte o casi la cuarta parte del presupuesto de 9.1 billones de pesos, la cuarta parte, va a ser destinada a las pensiones contributivas más el programa de apoyo a los adultos mayores. Va a ser casi 2 billones de pesos. Y esto va a ir aumentando 14 o 15% anualmente. De tal manera que dentro de 4 o 5 años vamos a tener un porcentaje cercano quizá al 40% del presupuesto para destinarlo a las pensiones. ¿Por qué? Porque con la ley del 73 faltan todavía alrededor de 5 millones de empleados y trabajadores. 5 millones. Y en el caso de las pensiones o de las cuentas individuales, a partir del 25-26 se estarán pensionando quizá 200, 250 mil y luego 350, 400 mil. Y les tengo una no mala noticia, hay que ser también sinceros, una pésima noticia. No va a haber dinero. Por eso cuando dicen la señora X y Moreira que nos explique de dónde van a salir los fondos, es que no hay fondos ya. Ya no hay dinero. Se agotó todo lo que juntamos en 15, 16 años en los fondos aquellos de estabilización. Todo quedó destruido, todo se derrumbó, dice la canción, sistema público de salud, sistema público de educación, los dos, infraestructura está por los suelos, tirada, abandonada en algunas regiones del país. No hay dinero para la seguridad, para equipar a las policías. En esas condiciones, pues, ¿piensan ustedes que va a haber dinero para las pensiones? Este gobierno perverso y corrompido hasta el tuétano ha intentado hacerle creer a la gente que sí, y ya dijo la anticientífica que ella aumentaría, seguiría aumentando las pensiones para los adultos mayores. El año pasado, que recién ha terminado, les dieron 2,400 pesos mensuales, entregados bimestralmente. Este año ya son 3,000 pesos, es decir, un incremento de 25% nominal, menos la inflación acumulada alrededor del 20% de crecimiento real. No hay sistema que aguante eso. Y si en el siguiente año, el 25, aumenta un 10 o 15%, con una inflación, póngale usted, perdón, del 4%, sería un crecimiento real del 10%. No habría dinero. Y agréguenle ustedes a que aquella aportación que este año va a ser alrededor de 1,450,000 millones de pesos para las pensiones, esas sí contributivas, van a seguir aumentando tremendamente. Por eso les tengo esa pésima noticia. No va a haber dinero. Pero alguien me dirá, Ángel, pues yo no sé el gobierno cómo le va a hacer, pero yo tengo derechos adquiridos. Puedes tener derechos adquiridos o chuecos adquiridos, pero no va a haber dinero. Ahora bien, estamos entonces ante una situación grave, porque todo el mundo dice, bueno, como no hay dinero, hacer una reforma fiscal. Sí, el único problema es que las tasas impositivas que tenemos ya son elevadas. Y hoy en el mundo, si un empresario en un país tiene una tasa muy elevada que lo lleva a no ser competitivo, se va a otro país tranquilamente. En esas condiciones, pues,
No puede el gobierno decir una reforma fiscal para pagar las pensiones. Sí, Shui, date bola, diría el clásico. Eso nos lleva a la necesidad de un nuevo sistema fiscal. Y uno de los objetivos principales, ¿cuál sería? Acabar con la informalidad o reducirla del altísimo nivel que es hoy. Este es un trabajo también del CIEP del año 2021. Nadie hizo caso, ni los conocen además estos trabajos. Que el equipo alrededor del diputado Moreira y de la señora X debiera conocer tarjetas informativas con elementos fundamentales, las ideas fuerza que le llaman algunos. Con todo esto, ¿qué quiero decirles? Que las cosas, al margen de posiciones políticas e ideológicas, al margen de partidos, al margen de candidatas, el panorama en materia de recursos públicos es negro. ¿Por qué? Porque cuando ustedes dicen una reforma fiscal, ¿para qué la reforma fiscal? Para poder pagar las pensiones. ¿Ustedes piensan que los empresarios van a aceptar? ¿Saben ustedes del 6.5 qué porcentaje aportaba el patrón? El 5.125. Y después de 15 años o de 13 años, el patrón va a aportar del 13.75%, va a seguir aportando casi la totalidad porque el trabajador seguiría aportando el 1.125. ¿Ustedes piensan que los patrones van a quedar muy contentos con eso? No. ¿Y qué van a hacer? En su caso, meter maquinaria, tecnología y reducir el número de trabajadores. Y segundo, buscar irse a otra parte más amigable con la empresa y la cuestión fiscal. ¿Cómo le vamos a hacer para recuperar el nivel previo a este gobierno, allá por noviembre del 2018, del Seguro Social, del ISSSTE, del Seguro Popular o como le dicen ahora Bienestar, que no soy para nada? No hay dinero tampoco. ¿Cómo le vamos a hacer para recuperar el nivel que tenía el sistema educativo en noviembre del 18? No hay dinero. Y aquí hay un agravante. Mencioné yo que la solución que estaban dando algunos países era elevar la productividad. La elevación de la productividad es una posible solución al problema del envejecimiento demográfico. Pero ojo, no es automático. Se requiere un capital humano de primera y calificado. Eso significa invertir en el equipamiento tecnológicamente avanzado de todas las escuelas. Eso significa tener los mejores maestros, no la bola de delincuentes que hay ahorita. No hay dinero tampoco. Pero ahora hay otro problema que no lo he mencionado y lo he dejado para cerrar. La señora X dice que a los indígenas, a los marginados, les va a poner, aparte de sus pensiones, les va a poner medicina, salud, etcétera, etcétera. Loable propuesta. No más que hay un pequeño problema. ¿Saben ustedes cuántas localidades hay en México menores de 2.500 habitantes? ¿Cuántas localidades hay menores de 2.500 habitantes? Para que no batallen, se los voy a decir. 185,000 comunidades o caseríos, como gusten, menos de 2.500 habitantes.
Y si nos vamos al nivel de menos de 500 habitantes, el número es pavoroso. No hay dinero tampoco para llevar a cada una de esas localidades un pasante, no solo porque no hay dinero, sino que además no hay la seguridad que garantice que esas personas van a conservar la vida. En esas condiciones, pues, ¿qué hacer? Tomar medidas impopulares y dolorosas. Muy dolorosas y muy duras. Repito, muy dolorosas y muy duras. ¿Piensan ustedes que estará dispuesta la una y la otra de las dos candidatas a tomar esas medidas? Yo no le voy a decir lo que pienso, dejo que usted sea el que determine eso. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que los políticos no quieren tomar medidas dolorosas porque dicen es que pierdo la elección. Es que la elección la vas a perder por la situación que hay y no le has dado tu solución. En esas condiciones, pues, dice uno, ¿qué vas a hacer? Pues quién sabe. Pero lo que sí les puedo decir es que ninguna de las dos va a enfrentar ese problema y aun cuando lo quisiera aumentar, no va a tener recursos. ¿Qué va a hacer entonces? No lo sé. Yo no estoy buscando un puesto de elección popular, entonces pues no me interesa, más bien yo analizo las cosas. Si me contratan, doy mi opinión. ¿Eh? Pero hacerle a estas alturas al glúteo veloz, tampoco. ¿No? Entonces, yo le pediría a usted varias cosas. Primero, que entienda que esa situación no la vamos a resolver con memes. No la vamos a resolver repitiendo que López recibió dinero de la mañosada, etcétera, etcétera. No, así no lo vamos a resolver. Lo vamos a resolver, repito, con un Congreso que esté dispuesto, al margen de sus filias y fobias, a tomar decisiones impopulares, todas ellas, y dolorosas. Y por lo que se ve, no están dispuestos ni los legisladores de cualquier partido, ni las dos candidatas, cualquiera de las dos, a tomar esas decisiones. En esas condiciones, pues, prepárese usted para los próximos 6 años, cuando menos, de un agravamiento de la situación en México. Cada vez las cosas van a estar peor, cada vez. Eso va a dar lugar a una educación de peor calidad, sistemas de salud peor de lo que se encuentran hoy, destino de recursos escasos a las obras absurdas que va a heredar cualquiera de las dos, cualquiera que resulte victoriosa, porque ninguna se va a atrever a cancelar el Tren Maya, a cancelar esa locura de Dos Bocas y darles el AIFA al ejército y que lo tengan como base militar. Ahí les va y rásquense con sus uñas. Ninguna de las dos estaría dispuesta a tomar medidas dolorosas, mucho menos, al menos hasta ahorita, no sé, mañana o pasado, si declaren algo, enfrentar al crimen organizado. Dejar de lado y tirar por el caño los abrazos, no balazos. Ninguno. Mientras tanto, pues algunos ilusos seguirán confiándose que con la claridad, la valentía y asentada la señora X,
Ya con eso vamos a ganar, ¿no? En esas condiciones, pues, como se decía antes, pues, ¿sabes qué? Yo te echo la bendición y ahí tú síguele. La gente, las personas, las familias que tengan recursos van a procurar ponerse a salvo, sea enviando a la parte de las mujeres, los y niños, jóvenes, a otro país y ellos quedándose a torear el temporal, como muchos lo están haciendo ya. Van una vez a la semana, una vez cada 15 días, pero tal parece que no hay otra solución que dejar temporalmente durante algunos años este país. ¿No me cree usted? Bueno, vea cómo está Argentina. Argentina, lo que está planteando el presidente Milei, o que planteó en su discurso de toma de posesión y en el anuncio de aquel decreto de notoria e inmediata urgencia, alguna cosa así, es el nombre jurídico allá en Argentina. Se acabó la plata, dijo él, y hay que hacer esto y esto y esto. Escuche usted algunas participaciones de peronistas en el Congreso argentino, en el Senado o en diputados, y se va a ir usted para atrás. ¿Por qué? Porque no entienden, no quieren cambiar, piensan que pueden mantener de por vida esas políticas. No, es falso eso. Los que tengan suficiente edad, que recuerden lo que pasó el 82, cuando tuvimos aquel problema de caja, le llamó Jesús Silva Herzog Flores. Problema de caja, dijo, sí, seguramente la caja del muerto, porque quedamos prácticamente sin reservas. Todavía le dimos vida artificial 5 años, pero ayer en el 86-87 se tuvo que abrir la economía. Algo impensable en aquellos años. Se abrió. Bueno, pues hoy tenemos que tomar medidas sumamente impopulares y dolorosas. ¿Cómo cuáles? Es imposible sostener más tiempo los dos sistemas de pensiones. No hay recursos suficientes para mantener razonablemente ese par de sistemas. Hay que cambiar. Hay que crear, como planteó en algún libro interesante, déjenme ver si lo encuentro aquí rápidamente. Déjenme ver. Aquí está, es un librazo. Aquí está. Este es un libro que no es nuevo. Ahorita les voy a decir la fecha. Creo que es del 2005, si no estoy equivocado. 2012, perdón. Es del 2012, hace 11 años. Aquí está. Pensiones en México. La próxima crisis. Ya está aquí. Este es un libro de un especialista en el tema, Pedro Vázquez Colmenares Guzmán, un especialista que trabajó muchos años en el ISSSTE, y es un librazo, y la propuesta central de este libro es crear un sistema nacional de pensiones, un sistema único, unificado, uniforme, llámese IMSS, CFE, Pemex, etcétera, etcétera, todos en ese sistema. Universidades públicas, universidades privadas, ayuntamientos, gobiernos estatales, gobierno federal, todo. Un sistema aparte. La cosa médica que la mantenga ya el IMSS y el ISSSTE, pero la parte de las pensiones que esté en ese sistema nacional de pensiones, al cual se le podía agregar las prestaciones de tipo económico. Y con mano dura. Órale, señores. Si los legisladores se negaren, habría dos caminos. Uno, que el presidente en turno dijere, señores, ante su posición, ahí les dejo el gallo muerto, acábenlo de pelar. Y ahí nos vemos. Ahí se ven. Esa sería una opción.
que podría ser la más viable. Y segunda es la solución extraconstitucional. Señores legisladores, esto se hace porque se hace. Punto. A eso va a llegar Argentina, acuérdense de mí. Esto se hace porque está en juego la viabilidad de este país. Piénsele, como diría Agustín Lara, piénsalo bien, mulata, piénsalo bien. El problema de las pensiones es el problema central de este país. Ya. Las finanzas públicas con la carga pensionaria. Por eso duele que la X y el diputado Moreira salgan a decir tantas tonterías, así las digan de manera asentada, valiente y clara. Están diciendo puras babosadas los dos. ¿Por qué? Porque en este tema de las pensiones son un par de ignorantes. Y eso es imperdonable. En el caso de la anticientífica, bueno, pues ella anda ya, no se quiere poner el cinturón de seguridad y ahí la traen con los memes y que sale. Señores, déjenla. Si no se quiere poner el cinturón, déjenla. Si por desgracia llega a tener un accidente el vehículo y da otras vueltas y se muere por no llevar el cinturón, ella se lo buscó, punto. Ya han sacado como 20 fotos donde ella va sin el cinturón. Déjenla. Como decía un tío mío que era medio filósofo, decía, el que por su gusto es buey hasta la coyunda lame. Si ella quiere poner en riesgo su vida, déjenla. Ya le pondremos a una escuela su nombre. Déjenla. Dediquémonos a lo nuestro, a convencer a más y más ciudadanos a que voten. Pero si sale la señora X, para quien estamos pidiendo el voto, con estas tonterías sobre la cuestión de las pensiones, me da pena pedir el voto para ella. Y cuando el partido donde milito lo pone en el primer lugar en la segunda circunscripción a este hombre que hace gala de una ignorancia y un oportunismo tremendo, pues dice uno, ¿qué está pasando en el PRI? En fin, esto es lo que quería yo comentar con ustedes hoy en el tema de las pensiones. Cualquier cosa que les diga yo me quedo corto ante la gravedad del problema. En verdad es grave el asunto, en verdad. Sin embargo, si usted no me cree, respeto su posición. No tengo por qué cuestionarla. Usted está ejerciendo su libertad. Perfecto. No más que mañana o pasado, yo le pediría que se acuerde en ese momento de que un loco le dijo a usted que eso iba a pasar. Aquí termina en este momento la parte editorial. ¿Qué sucederá con los que ya están pensionados del IMSS y del ISSSTE? ¿Qué sucederá? Buena pregunta. Y la voy a cambiar, o la respuesta que voy a dar va a ser diferente a la que daría alguien. Es que son derechos adquiridos y se les respetarían y eso. Yo no voy a dar esa respuesta. Se les reduciría sensiblemente su pensión, les guste o no les guste. ¿Por qué? Porque ante el riesgo de perder la viabilidad y la estabilidad económica y política del país, el que alguien quiera conservar su pensión es un despropósito. Eso es lo que yo haría. Otra persona que haría, bueno, son derechos adquiridos, hay que seguirles pagando, etcétera, etcétera. Lo único que haría eso es acelerar el estallido de una profunda crisis en finanzas públicas. Nada más.
Pero como nunca voy a ser yo presidente de la República, pues entonces puede usted seguir con la seguridad de que tendrá hasta que se muera su pensión.